Bien, bueno, para los que no lo sepan, habíamos empezado, íbamos a ver todas las profecías de la Biblia y este domingo toca la tercera. Eh, la profecía que vamos a ver hoy es la de Génesis 49:10, capítulo 49, versículo 10, que dice así: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Este pasaje se encuentra en la bendición que Jacob pronuncia sobre sus 12 hijos antes de morir. En este capítulo, Jacob profetiza el futuro de cada tribu de Israel. La bendición dada a Judá es especialmente significativa en este caso, porque anuncia que de su descendencia vendría un gobernante eterno. En esta profecía, en este versículo, podríamos dividirlo en cuatro partes. La primera parte que dice así: no será quitado el cetro de Judá. El cetro es un símbolo de realeza y autoridad. ¿Qué significa esto? Que la tribu de Judá tendría dominio y liderazgo entre las demás tribus de Israel. Como sabemos históricamente, el primer rey de Israel fue Saúl, de la tribu de Benjamín. Pero la dinastía real establecida por Dios comenzó con David, quien era de la tribu de Judá. Y esto lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, de los versículos 12 al 16. En la segunda parte del versículo dice así: ni el legislador de entre sus pies. Esta expresión reafirma que Judá tendría un linaje real con la autoridad de gobernar y establecer justicia. En la tercera parte, que diría así: hasta que venga Silo. Silo en hebreo se pronuncia igual, Silo, que significa tranquilo o cómodo. La palabra Silo pues, es interpretada también por muchos estudiosos como un título que se le atribuye al Mesías y que significa aquel a quien pertenece el derecho o el pacificador. Esta parte, evidentemente, de la profecía apunta directamente a Jesucristo, que es el verdadero Rey de Reyes y el Príncipe de Paz. Esto se corrobora en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y la última parte de esta profecía, de este versículo, dice: a él se congregarán los pueblos. Esta es una referencia a la venida del Mesías, que no solo gobernaría sobre Israel, sino que sería el Salvador de todas las naciones. Esto también se puede verificar en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, o en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Jesús cumplió esta profecía al establecer un reino espiritual en el que personas de todas las naciones se reúnen en su nombre. Esto podemos ver que se cumple en el Nuevo Testamento también, como por ejemplo en 3 libros. El primero sería Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 3, y Lucas, el libro de Lucas, por una parte, capítulo 3, versículos del 23 al 33, que confirman que Jesús pertenece a la tribu de Judá. Y sobre todo en Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 14, lo dice aún más claramente, literalmente dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y por último, del Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá, mostrando que él es el cumplimiento final de esta profecía. Desde los tiempos de Jacob, Dios anunció que el Mesías vendría de la tribu de Judá, como vemos, y que gobernaría para siempre. Esta profecía al final se terminó cumpliendo en Jesús, el león de la tribu de Judá, como así lo dice en Apocalipsis, quien reina con justicia y amor. En un mundo donde hay tantas voces que buscan autoridad, Jesús es el único rey con un derecho divino al trono. Su linaje fue establecido desde la antigüedad y se cumplió exactamente como Dios lo ha prometido, o lo prometió en su momento. Hay muchas personas pues, que buscan la paz en las cosas materiales,
en las relaciones o el éxito, pero la verdadera paz sin embargo, se encuentra en Cristo. Y en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, se constata. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No importa la raza, cultura o pasado, en Cristo todos pueden ser parte de su reino eterno. Y esto se puede comprobar en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11, que dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Esta profecía nos muestra que Jesús es el Rey eterno, el único con la autoridad legítima sobre nuestras vidas. Y Él gobierna con poder y justicia, y un día todos los pueblos se postrarán ante Él. Así que hoy tenemos que reconocer su señorío y vivir para Él, para su gloria. Así que vamos a orar para ello. Señor, te damos las gracias, porque desde el principio tú estableciste este orden. Estableciste a Cristo como nuestro Rey legítimo, Señor, sobre todas las cosas. Hoy queremos estar en su autoridad, estar sometidos a Él, proclamar su nombre. Ayúdanos, Señor, a vivir en su paz, que podamos tener su paz cada día. No nos olvidemos de que Él está aquí para nosotros, para darnos su paz y para que compartamos también el reino con otros. Que seamos su imagen también, Señor. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, quisiera hoy compartir una reflexión. Para los que no saben, nosotros hemos estado desde el año pasado repasando todo el libro de los Hechos, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Comenzamos desde la introducción, el autor, capítulo 1, capítulo por capítulo lo hemos leído, hemos aprendido un montón de cosas, hemos visto el nacimiento de la iglesia. Una de las cosas bonitas que a mí me encanta es que hay hechos maravillosos, como por ejemplo el nacimiento de Jesús, la muerte misma también de Jesucristo y en la cruz por nuestros pecados. Todas esas cosas son hechos históricos, pero que por alguna u otra razón no se tiene como una fecha, un día fijo, ¿no? Incluso hay grupos que pelean y no, la Pascua es aquí, la Pascua es en otro día y tal, pero del nacimiento de la iglesia tenemos día, fecha y hora, ¿no? Lo tenemos en nuestra palabra, ¿no? Y ahí lo tenemos en las Escrituras, lo estuvimos viendo. Y pues vamos por el capítulo 23 o así, pero hoy vamos a hacer un paréntesis porque hoy quería dedicar esta reflexión pues a una persona muy importante que está con nosotros, nuestra hermana Alba, que pues hoy te aguantas, hoy te aguantas porque hoy pues hemos venido para honrarte y también para darle gracias a Dios por tu vida y para encomendarte a Dios. Que ya en 5 días pues se va para Uruguay, para los que no sepan, creo que todos saben, ¿no? Y este es el motivo de la reflexión de esta mañana, ¿no? Y básicamente lo que quería compartir es que yo reflexiono mucho cuando estoy en la ducha, ¿no? Y estoy allí y tal, y siempre estoy pensando y llorando y tal, y pensaba básicamente en el trabajo de los siervos de Dios en su reino. Y meditaba acerca de todo esto, ¿no? Y a propósito precisamente de esto que Alba pues ha trabajado todos estos años aquí, ¿no? Yo he visto y conocido hasta cierto punto la vida pues de nuestra hermana Alba, ¿no? Y conozco más o menos todo lo que ha tenido que vivir en estos últimos años, ¿no? O sea, no conozco mucho de su vida pasada en Uruguay, la verdad, solamente lo que me has contado y solo lo que ella me ha alcanzado a decir, ¿no? Solo sé que ella, pues, tenía una vida hecha en su país, había comprado una casa recientemente y la estaba arreglando, tenía su trabajo, tenía su vida, ¿no? Tenía su familia y lo dejó todo por venir aquí a España a servir al Señor, ¿no? Y yo he sido testigo, yo he estado sobre todo en los últimos años, al lado de ella muchas veces, y bueno, inclusive éramos vecinos, vivíamos al lado, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando yo vivía ahí en Castel de Morvedre.
Pero después que he tenido que trabajar con ella dentro de la iglesia, he conocido momentos buenos de su vida y algunos no tan buenos, ¿no? Y he sido testigo también de muchas personas que han sido injustas con ella, pues esa es la verdad, ¿no? ¿No? Sobre todo aquellos que son más allegados y a quienes ella pues más ama, ¿no? Y en este año y medio, 2 años últimos también, ha sido un periodo que Alba particularmente ha estado muy cerca de mi corazón, porque la he visto sufriendo por sus hijos, y perdóname que lo diga así, Alba, la he visto padeciendo algunas dolencias físicas que todos conocemos, que ha tenido que llevar esta operación delante, ¿no? Y otras cosas más. Y humanamente hablando, pensaba, no solamente en el caso de Alba, ¿no? Tantos siervos de Dios que han dedicado su vida a trabajar en el reino de Dios, que han dedicado su vida a servir al Señor y no han tenido esa retribución, ese galardón que nosotros humanamente pensamos que merecen, ¿no? Esto obviamente siempre humanamente pensando, ¿no? Y yo le decía, Señor, estamos hablando de siervos tuyos, de personas que han dejado tanto, de personas que han sacrificado tanto, de personas que han sembrado tanto, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Los mismos apóstoles, ¿no? Todos los mismos apóstoles que nosotros conocemos por la tradición, que el que no fue exiliado fue martirizado, el que no lo frieron en aceite hirviendo, pues lo cortaron en dos, el que no lo cortaron en dos lo crucificaron, el que no lo crucificaron se lo comieron unos leones. Todas estas personas que sembraron con sangre el evangelio, pues al final esta es yo pensaba, esta es la retribución, este es el galardón que ellos han tenido, y lo hicieron por llevar el mensaje de la cruz, ¿no? Y a veces podemos caer en el error de pensar de que hay injusticia en Dios, pero nada más lejos de la verdad, ¿no? Y como comentaba al principio, cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos, llegamos a un punto en que el apóstol Pablo llega a la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan dónde estaba Corinto? En Corinto, ¿verdad? En Grecia, allí en una zona llamada Istmo de Corinto, ¿no? Y se acuerdan que hablamos acerca de que el istmo era esa zona ese pedazo de tierra que conecta una parte grande con una península. En España tenemos un istmo, ¿no? Ese límite que conecta Francia con la península, eso es un istmo, ¿no? Y en Grecia hay uno. Y bienvenida Brenda, qué bueno verte. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan de Brenda, verdad? Gloria a Dios. El istmo, que era esa zona de tierra que conectaba Grecia, ¿verdad? La Grecia del oeste con la Grecia del este, allí, en ese istmo, en esa zona de tierra, estaba la iglesia de Corinto, ¿no? Y recordamos también la fascinación. Los griegos son conocidos por algo. ¿Alguien me puede decir por qué son conocidos los griegos en el mundo moderno? Por la filosofía es una cosa muy importante que se conoce en los griegos, ¿no? Y otra cosa muy importante que está en todo el mundo, los dioses griegos, pues también, ¿no? Pero hay otra cosa también muy importante. La medicina, sí, también. Pero hay otra cosa también muy importante. De Grecia viene algo. Las Olimpiadas, ¿no? Los Juegos Olímpicos son de Grecia, ¿no? Y en Grecia había muchos dioses que ellos... Y con base a esos dioses, pues ponían en práctica, pues, algunos juegos. Habían los Juegos Olímpicos que estaban ahí en el Monte Olimpo, los Juegos Délficos también habían un montón de juegos allí, de tipos Olimpiadas que hoy conocemos, ¿no? Y había uno que eran los Juegos Istmicos, que son como los Juegos Olímpicos, pero los hacían en el Istmo de Corinto. ¿Y cuál era la sede principal de esos juegos? Corinto, la ciudad de Corinto, una ciudad súper cosmopolita, una ciudad moderna para la época, obviamente, una ciudad donde había pues muchísima gente, muchísimo comercio. Dicen los historiadores que una ciudad también muy próspera, y era precisamente en esa ciudad de Corinto
donde se hacían los Juegos Ístmicos, ¿no? Y tenían un estadio, y allí corrían, y allí luchaban, y tiraban la jabalina, y todas las cosas que jugaban, pues, en esa época, ¿no? Entonces, los habitantes de Corinto estaban bien familiarizados con los Juegos Ístmicos, que eran como los Juegos Olímpicos, ¿no? Y es precisamente a esa iglesia, a la iglesia de Corinto, que el apóstol Pablo dirige unas palabras que me gustaría que buscásemos en nuestras Biblias en esta mañana, ¿no? Está en Primera a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25. Primera a los Corintios 9, 24 y 25. ¿Ven mi Biblia, las chiquillas? La primera de Corintios, un poquito antes. 9, 24 y 25. Primera a los Corintios 9, 24 y 25. Y este es el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, maravilloso Dios, y te pedimos que tú hables a nuestro corazón, a mi vida primero, Señor, a la vida de mis hermanos también, Dios maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está haciendo una clara referencia a los Juegos Ístmicos, algo de lo cual los corintios estaban súper acostumbrados, a los juegos deportivos, ¿no? Y está haciendo una comparación entre la vida cristiana y los juegos deportivos, ¿no? Una carrera, pues en este caso, ¿no? Y dicen que los que corren en el estadio, vamos a imaginarnos ahora un estadio olímpico con los corredores allí dándole la vuelta, ¿no? Y los que corren, dice el apóstol Pablo, a la verdad corren, pero aunque todos están corriendo, el apóstol Pablo hace la acotación de que solo uno se lleva el premio, ¿no? Y esto lo sabe cualquiera, ¿no? El que corre, el primero puede ser solamente uno, ¿no? Hay un primer premio, un segundo premio, que es el que lleva el segundo, pero el que gana es el primero, solamente uno se lleva el premio. Sin embargo, ninguno de los corredores, cuando va a correr y se pone en la posición de partida o sale corriendo para ganar la carrera, piensa, bueno, como solo puede ser uno el que gane, ¿para qué me esfuerzo, no? ¿Verdad que ninguno piensa eso, no? Ningún corredor piensa eso. El corredor lo que piensa es que aunque sabe que solo uno puede ganar, cada uno de manera individual lucha, corre y se esfuerza para ser él el ganador, ¿no? Si solo uno puede ganar, entonces voy a correr y esforzarme de tal manera que ese uno sea yo. Eso es lo que piensa cada uno de los jugadores, cada uno de los corredores, ¿no? La Reina Valera, hermano, la Biblia que normalmente solemos utilizar en la iglesia, omite un vocablo que es importante, o sea, lo incluye dentro de la idea de la oración del versículo, pero en el griego original lo omite la Reina Valera, que es el vocablo autos. Es cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Ahí vienen autos. Autos quiere decir de la misma manera, de la misma forma, de este modo, que es un nexo, que es una palabra, un copulativo entre la oración primaria o la frase primaria y la frase que viene después. Básicamente, lo que el apóstol Pablo quiso transmitir es lo siguiente: aunque los que corren en las carreras son conscientes, saben que solo uno ganará el premio, todos ellos, todos y cada uno de los que corren, se esfuerzan por ganarlo. De la misma manera, autos, de la misma forma, corred. Y esto nos lo está diciendo a nosotros, a la iglesia. Corred de tal manera que seáis ganadores. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, ¿no?, con estas palabras. Todos tenemos una meta divina, queridos hermanos. Todos tenemos un propósito que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Un camino que Dios ha trazado. Entonces, ¿qué es lo que nos demanda el Señor? Lucha,
esfuérzate por alcanzarlo, como si estuvieses en una competición y como si te tuvieses que esforzar para llegar primero, para ganar el premio. Corred de tal manera, imperativo, corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, ningún jugador, ningún corredor que va a los juegos y está preparado allí para salir, ¿no? Está esperando el pistoletazo de salida. Cuando dan el pistoletazo y empieza a correr, cuando está corriendo, no está pensando, esta mañana he planchado la camiseta y creo que me he dejado la plancha encendida, Dios mío. Nadie está pensando eso. Ningún jugador está pensando en qué bonito le quedaba el vestido a su enamorada, que la vio pues el fin de semana pasado. No, él no está pensando en eso. Ningún corredor está pensando en, qué sé yo, se me olvidó cepillarme los dientes y he desayunado no sé qué con perejil. Cuando me saquen la foto voy a tener en la sonrisa un perejil ahí en el colmillo. ¡Qué vergüenza! No, ningún jugador, ningún corredor está pensando en eso. Ellos solamente piensan en una cosa, en la victoria, en ganar, en la meta. Solo uno puede ganar y ese uno voy a ser yo. Punto pelota. Punto. Yo no sé si alguna vez, yo creo que alguna vez os he contado la historia, ¿no? Puede ser. Pero un día en el instituto hicieron un maratón. Y creo que el maratón era de educación física o algo así, porque de lo contrario, no sé por qué yo participé en el maratón. Yo siempre he dicho que como uno tiene que pagar para correr, deberían pagarle a uno para que corriera, ¿no? Pero bueno, resulta que hay que pagar para correr en el maratón. Entonces yo me acuerdo que yo participé en el maratón y estaba allí, era por la ciudad donde yo vivía en Venezuela. Y yo me acuerdo que yo estaba corriendo con un compañero de clases. O sea, que en ese momento pues éramos amigos y estábamos allí, pues nos pillamos al lado y bueno, vamos a correr. Y se abrió el maratón y salimos corriendo, ¿no? Y yo con mi traje de maratón y con mi cosita aquí con el número, ¿no? Y yo corriendo, ¿no? Como a qué sé yo, los 10 minutos, al cuarto de hora, hacía mucho calor, estábamos muy cansados y mi amigo me dice, vamos por aquí. Y nos salimos del itinerario de la carrera, del curso, ¿no? Y nos metimos en una cafetería a tomarnos un refresco, una Coca-Cola, ¿no? Y yo tengo que admitir que yo me sentí mal, ¿no? Por mi falta de carácter, a decirle, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Si estamos metidos dentro del maratón, por favor. Pero ahí estaba yo y me dio vergüenza, ¿no? Sentado con pantaloncito corto, con el traje de maratón, con mi número aquí, tomándome una Coca-Cola, mientras los demás corrían por allá. Entonces me sentí mal por eso, ¿no? Después de eso, pues nos reanudamos la carrera y pues nos metimos y seguimos corriendo. No sé quién ganó, pero desde luego ni yo ni mi amigo ganamos el maratón. Eso está claro, ¿no? Porque nuestro objetivo no era ganar. Hubiese sido bonito, ¿no? Ganar. Pero para ganar, queridos hermanos, hay que poner toda la carne en el asador. Hay que poner todo el esfuerzo. Hay que esforzarse al máximo. Es así. Funciona así. No hay que distraerse, no hay que irse para la cafetería a tomar Coca-Cola y hacer cosas, ¿no? Hermanos, y es aquí cuando yo rogaba a Dios y le pido al Señor que nosotros como iglesia seamos unos creyentes, unos hombres y unas mujeres que nos esforcemos por correr la batalla de la fe, como si se tratara de ganar el premio más precioso, más valioso y más hermoso que hay en el universo. Y no como lo solemos hacer muchas veces, que tenemos que reconocerlo, que vamos allí en la carrera y nos detenemos a tomarnos una Coca-Cola y nos damos la vuelta. Y ahí tenemos nuestro cartelote de cristiano. Este es el cristiano, pero en lugar de estar en la carrera, estamos en la cafetería tomándonos una Coca-Cola o una Fanta, ¿no? Lo hacemos, hermanos. Si vemos una piedrita en el zapato, es suficiente para decir, tengo una piedrita en el zapato, me siento, me quito el zapato, me quito el calcetín, con todo el gusto, quito la piedrita, aprovecho para rascarme los deditos por dentro que da un gustito, y después me pongo el calcetín, los zapatos y sigo mi carrera. ¿Por qué? Porque no me estoy esforzando en ganar. El que quiere ganar, le importa un pepino la piedrita en el zapato. Él va y él gana porque él quiere ser el primero, porque él sabe que solo uno va a ganar. Y de esa manera es que el Señor nos está demandando a nosotros como iglesia que nos esforcemos para ganar la carrera, para llegar, para hacer lo que Dios ha trazado en nuestro camino.
Día a día, en nuestro día a día, nuestro crecer, queridos hermanos, la vida nos distrae. Nos distrae, son pedritas en el zapato, son Coca-Colas allí en la cafetería, las docenas de cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. Nos quitan el tiempo que le pertenece a la carrera, la cual nosotros hemos sido demandados de parte de Dios que tenemos que esforzarnos para ganar. ¿Cuáles son esas cosas que a ti te distraen? Yo sé las que a mí me distraen. Yo sé las que hacen que me lleven ahí a tomar la Coca-Cola en la cafetería. Y es una excusa solamente. Pero esas cositas son las que hacen que en nuestra vida nosotros no corramos esa carrera. Y Pablo nos deja una orden inspirada por el Espíritu Santo. Es un imperativo, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué cosa? Pues el premio. Y dice el versículo 25, todo aquel que lucha, porque aquí el apóstol Pablo hace otra referencia a otro juego, que es la lucha libre, que luchaban, que hacían mucho en los juegos sísmicos y en los juegos en Grecia. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los que luchan a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El apóstol Pablo sigue hablando de la idea del esfuerzo, del entrenamiento, diciendo todo aquel que lucha, es decir, todo aquel que se está esforzando por ganar una pelea, por ganar una batalla, por ganar una lucha, ¿no? Tiene que abstenerse de todo. Quiere decir que para ganar hay que hacer sacrificios, hay que perder, sí, esa es una buena definición. Hay que hacer sacrificios, ¿no? Yo trabajé con un hombre cuyo hijo era ciclista, participaba en ciclismo, pero no ciclista así los abuelitos que van los sábados por la mañana en medio de la calle, que uno va, que tienes a medio metro un carril bici, por favor, vas en medio de la calle. No ciclistas de eso, un ciclista de élite. El chiquillo era un jovencito y ya hacía ese tipo de Tour de France, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, era su manera de vivir, ¿no? Su vida era el entrenamiento, era el ciclismo, ¿no? De hecho, tenía un agente que buscaba sponsors, patrocinantes, para que él llevara sus camisetas y su cosa, era su trabajo, ¿no? Y su vida era un continuo entrenamiento. Yo me acuerdo que a mí me contó este hombre que este chico no podía salirse de la dieta en lo más mínimo que tenía. No podía tomar café, porque si tomaba café, aunque sea un sorbito, le salían alterados los valores cuando le hacían el tema de la sustancia y ese tipo de cosas. No podía salir con los amigos a trasnocharse, estar hasta las 2, 3 de la mañana viendo un partido. No podía salir con los amigos a comerse una pizza con una cerveza o con un refresco, porque llevaba una dieta súper estricta. Y yo decía, madre mía, no sé si vale la pena tanto sacrificio para esto, pero era lo que este chico había escogido. Él no podía dejar de entrenar, él tenía que entrenar todos los santos días, ¿no? Su vida tenía que ser disciplinada hasta el más mínimo detalle. Y aquí Pablo termina diciendo que la corona, que el premio, que el galardón, la recompensa, en este caso, en el ejemplo metafórico que él está dando para ilustrar lo que él quiere hablar acerca de la vida cristiana, que es el caso de los juegos ísmicos, ¿no? En este caso, la corona es una corona de tipo corruptible. ¿Se acuerdan las coronas, los premios que ganaban? Esto lo hemos visto en películas y eso. Las coronas que ganan estos en Grecia, en la antigua Grecia, cuando ganaban ¿qué le daban? Una medalla. Unas hojitas, ¿no? Una coronita de laurel. Bueno, el laurel era en los juegos délficos. En los juegos sísmicos le ponían unas hojitas de apio. Unas hojitas de apio le ponían. Esa era la corona. Yo cuando leí esto, entendí por qué el apóstol Pablo dijo que la corona era corruptible. Porque ¿qué haces tú con unas hojitas? O sea, como no vayas para tu casa y les eches las hojitas de laurel al estofado o las hojitas del apio a las lentejas, pues no te sirve para nada a los 2 o 3 días porque ya las tienes secas y marchitas, podridas, corrompidas totalmente. Porque era una hojita. Y el apóstol Pablo decía, pero la corona por la cual
ustedes, los creyentes, nosotros los cristianos, estamos corriendo es para una corona incorruptible. Incorruptible. Este, queridos hermanos, es el tipo de galardón que nos espera a nosotros en los cielos. Hermano, el galardón, la corona, el premio que el mundo y sus afanes tiene para nosotros, cuando no nos preocupamos de las cosas del reino, sino que nos preocupamos por las cosas del mundo y sus afanes, esta corona es corruptible. Esa corona, por muy bonita que pueda ser, es perecedera, se daña, se corrompe. Pero cuando corremos la carrera de la fe, cuando luchamos la batalla del evangelio, nuestra corona, hermanos, nuestro galardón es incorruptible. Es un galardón que no se deteriora, que no se pudre, que no se acaba con el tiempo. Hermanos, es un galardón que no se mide con la misma medida, con las mismas unidades de la medida del sistema actual. Y por lo tanto, no tiene el precio de los estándares de este mundo. Son tesoros que se depositan en nuestra cuenta, en los cielos. Y nosotros, en nuestra limitación como seres humanos, no somos capaces de entender el valor, la grandeza de ese premio incorruptible, de ese galardón. No somos capaces, hermanos, pero es infinitamente más valioso que cualquier logro que nosotros podamos obtener aquí en la tierra. Un título universitario, algo que hayamos conseguido, que hayamos luchado toda nuestra vida, cualquier remuneración o cualquier corona que podamos obtener aquí en la tierra. Hoy, hermanos, damos gracias a Dios y glorificamos a Dios. Yo glorifico al Señor por la vida de creyentes como Alba. Lo tengo que decir, ¿no? Porque ella ha sabido correr la carrera puestos los ojos en Jesús, corriendo como si no hubiese un mañana, esforzándose para ganar, como si toda su vida dependiese de llegar a esa meta, ¿no? Absteniéndose de todo, como dice la palabra, porque ella tuvo que abstenerse de estar con su familia, de estar con sus hijos, de seguir con su trabajo, de estar en el país que conocía, en la ciudad que conocía, a venir aquí a un futuro incierto, humanamente hablando. Sabemos que en las manos del Señor, pero a un futuro incierto. Eso es abstenerse, lo que hace una persona que tiene sus ojos puestos en la meta y se esfuerza y corre diciendo, yo sé que uno va a ganar, ese uno, yo lo voy a hacer, sabiendo que ese uno voy a ser yo. En mi escala de valores, hermanos, en mi escala de valores mundana, tengo que reconocerlo, mundana hasta el mundo y lo peor, en mi escala de valores de mi mundo físico, hoy debería ser un reconocimiento en donde todos venimos vestidos de etiqueta, con una alfombra roja por aquí, todos los medios tomando fotos, en el Palau de la Música o en un sitio parecido a esto, tenían que venir todas las personas de todas las partes del mundo que fueron parte de esta iglesia y que Alba les bendijo con su trabajo en medio del trabajo, en la obra del Señor. Una gran orquesta cantando las canciones que a Alba más le gustan y sonando como en cualquier acto, ¿no? Una alfombra roja con todos los reporteros y las redes sociales tomando fotos. Eso es lo que yo creo en mi humanidad, que hubiese sido pues un galardón a la altura de todo el trabajo que ha hecho Alba. Entregarle flores, y ahora pasa Alba y le entregamos una estatuilla de oro o una plaquita. Mira, esta plaquita, Alba, te la vas a llevar, una placa súper bonita, y la vas a colgar allí arriba de la chimenea de tu casa en Uruguay. Y todos los días que la vea va a decir, pues este es el reconocimiento que mis hermanos me hicieron. Pero en realidad somos unos pocos en un local que alquilamos por horas, que nos vamos a sentar ahora en un rato a la mesa juntos a compartir 4 cositas con Alba, ¿no? Porque aunque las cámaras, la orquesta, la etiqueta, la alfombra roja, el Palau de la Música, la plaquita,
aunque todo eso sea muy fashion, tanto eso como lo que vamos a hacer hoy es perecedero, se corrompe, se olvida y queda en el pasado, se borra. Pero el galardón, queridos hermanos, el premio que Dios tiene para ti, querida Alba, es un premio que no tiene valor, que es infinitamente más grande de lo que nosotros podemos de alguna manera reconocerte a ti, ¿no? Es infinitamente más, no lo llegamos a entender, no lo vamos a poder entender, sino cuando estemos allí, porque va a ser incorruptible, va a ser eterno, va a ser precioso y va a tener el valor más grande del universo. Ese es el galardón que a ti te espera. Por mi parte, yo no puedo dejar de pasar la oportunidad de, junto con mis hermanos, decirte gracias, Alba. Gracias por todo el trabajo hecho, gracias por todas las lágrimas invertidas, gracias por todo lo que tú has hecho, por la comunidad, por Pusol, porque las oraciones, porque la predicación de la palabra, porque cuando tú te ponías ahí con Cari, mientras Cari tocaba la guitarra ahí al frente de Mercadona, tú estabas, porque cuando te tocaba traducir las locuras de Cari allí en la predicación, ahí estabas tú intentando salvarle un poquito las cosas que él decía, porque cuando te tocaba ir, porque cuando tenías esa carga en tu corazón por lo que te pasaba con tus hijos, tú lo ponías a un lado e ibas y trabajabas en la obra. Gracias, gracias. Es lo más que nosotros podemos hacer, darte gracias y tenerte siempre en nuestras oraciones. No sabemos si te vamos a volver a ver, yo espero que sí, no sabemos si sea la última vez que estemos contigo y nos veremos allí en nuestro matrimonio con nuestro novio, nosotros todos como iglesia nos casemos y ahí sí vamos a tener un banquete bueno por la eternidad, no lo sabemos, pero gracias, Alba, por tu trabajo, toda la iglesia yo sé que conmigo te da las gracias y que el Señor te bendiga, te lleve y vamos a tener este tiempo para orar por ella. ¿Qué les parece? ¿No? Yo quiero orar, pero si alguien también siente en su corazón levantar una oración y decirle una palabra, dígasela, sin ningún problema. Señor, te damos gracias por lo maravilloso que tú eres. Yo te quiero dar gracias, Padre Santo, por la vida de esta gran